Bueno, shalom, shalom a todos los que están mirando. Le habla David Moshe Otero de Los Caminos de Israel. Aquí en el break vamos a estar mirando y siguiendo adelante con el estudio de las leyes sobre el Sefer Torah. En este nuevo capítulo que ya estamos entrando, capítulo 137 de Yaakov Yosef, comienza a tratar con las costumbres de los versículos que se lean al sacar el Sefer Torah. Parte de esto sean por lo menos 10 versículos. Habíamos comentado en el previo video que los lunes y los jueves, cuando sacan la Torah, se leen un mínimo de 3 versículos cada persona que es llamado a subir a leer la Torah. Por ejemplo, en el día de Purim, el párrafo que se lee sobre la guerra contra Amalek, ancestro de Hamán, contiene 9 versículos y por lo tanto el noveno se lee 2 veces para que se considere así que se han leído 10. La Gemara de Megilá 21b pregunta ¿por qué se escogió este número 10 y no menos? A lo que el rabino Yehoshua ben Levi responde que hace alusión al público, pues únicamente con 10 personas se cumple con el requisito del minyan y se puede por tanto sacar el Sefer Torah. Rabino Yosef en cambio contestó que los 10 versículos hacen alusión de los 10 mandamientos. Rabbi Yohanan dijo que es por los 10 dichos con lo que Dios creó el mundo. Si analizaremos estas 3 opiniones, veremos que prácticamente estos sabios abordaron los 3 tipos de amor y el respeto que debe sentir y mostrar el ser humano. Primero, al que menciona el Rabbi Yehoshua, que es el amor al prójimo, como dice el versículo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, y a ver a toda la congregación con buen ojo, así juzgar a todos para bien. Tenemos el derecho de tener opiniones y mentes separadas, pero es nuestra obligación de mantener nuestros corazones unidos, como dijeron nuestros sabios. Keish echad belev echad. En el segundo, amor y respeto debe ser por la Torah, como dijo el Rabbi Yosef, que en el número 10 hace alusión de los preceptos y vivimos con el rey David, según el Samuel capítulo 6, verso 14, quien cuando trajeron el arca de la alianza con la Torah en su interior bailó con gran alegría y cualidad que debemos aplicar cada vez que veamos el Sefer Torah, y tanto más si lo estudiamos. Como dice el versículo, Pekudei Hashem, Mesameje Lev, la palabra divina alegra el corazón. Por último, el tercer amor pertenece a lo que dio el rabino Yohanan, que hace alusión a la creación del mundo. El amor debemos sentir por naturaleza, maravillarnos ante la obra divina y cuidarlo para no transgredir contra la prohibición de Bal Tashchit, no destruirá, no desecharás. Es interesante esta prohibición de no gastar, no echar afuera. Incluso hay múltiples bendiciones que deben decirse al ver la maravilla en la naturaleza, como la bendición sobre el mar, sobre la luna, las plantas y los truenos, y los relámpagos y el arco iris. Por esto el mundo fue creado con 10 dichos de la Torah y fue entregada con 10 mandamientos, y el resto se realiza con 10 personas para unir al mundo, la Torah y la congregación. Interesante, aquellos que quieren aprender las diferentes bendiciones que acabo de mencionar, pueden ir a nuestra página de YouTube en nuestro Camino de Israel, donde tocamos cómo se dicen las bendiciones en todos los aspectos que aquí se mencionan. Vamos a comenzar con el capítulo 137, el verso 1 de 10 pesukim. Cuando son invitados 3 personas a la lectura de la Torah, deberán leerse por menos 10 versículos, 10 pesukim. En este caso, el concepto leído termina en 9 pesukim, como la porción que se lee en Purim, la guerra de Amalek, y no es necesario leer otro paso más. A cada invitado se le lee al menos 3 pesukim. En muchas congregaciones israelitas, el mismo que es llamado lo lee directamente del Sefer. En la mayoría de las otras comunidades hay uno que lee
cuando el otro es llamado a ese honor, para que no se siente mal si no sabe leer el hebreo. 3 pesukim considerando al que se lee cuando pesukim como el más alabado de los 3 invitados. Y cabe mencionar que también el pesuk de Vayadaber Adonai el Moshe Leimor se toma en cuenta como uno de los 10 pesukim a leer. Omisión de la lectura, verso 2. Si fue omitido un pasuk o incluso una palabra delante de la lectura del Sefer Torah, el Shacharit de Shabbat, aunque de hecho ya fue leído en el Minjá de Shabbat de la semana pasada, el lunes y el jueves deberá leerse de nuevo lo omitido sin bendecir por ello, pues la regla es no bendecir en caso de la duda. Omisión de la lectura, verso 3. Si fue omitido un pasuk durante la lectura del Sefer Torah en Shacharit, que es la oración de la mañana de Shabbat, deberá repetirse la lectura desde el comienzo del pasuk donde sucedió la omisión y 2 pesukim más, bendiciendo antes y después, pues no se permite leer menos de 3 versículos o 3 pesukim. Cabe mencionar que incluso en caso de haber terminado de leer la Perashá y la Haftarah, haber regresado el Sefer Torah al Aron HaKodesh, que es el Hejol, donde se mantienen los diferentes Sifrot de Torah, y dice Kadesh y Musavi deberá llevarse el Sefer Torah de nuevo a la teba para leerlo lo omitido. La omisión sucedió en el séptimo invitado a la lectura del Sefer Torah en Mashlim. No es preciso bendecir de nuevo para leer lo omitido, ya que podrá repetirse con el siguiente invitado de Maftir. Solo será necesario tener precaución de comenzar la lectura desde la omisión hasta el final de la Perashá. Omisión de la lectura. Si fue omitido uno o más pesukim, versículos durante la lectura del Sefer Torah en Shacharit de Shabbat, o se percataron de ellos en Minjá, no podrán leerse en ese momento. En cambio, deberán leerse en Shacharit del próximo Shabbat, incluyendo al menos 3 pesukim de la Perashá de esa semana. Si fue omitido el pasuk de la lectura del Sefer Torah correspondiente a la fiesta, siendo que fueron leídos al menos 3 pesukim a cada invitado, no es preciso repetir la lectura, a igual como aplica en Minjá de Shabbat, lunes y jueves. La lectura de lunes y jueves y Minjá en Shabbat, si fue omitido un pasuk en la lectura del Sefer Torah en lunes, jueves o Minjá de Shabbat, en caso de haber leído al menos 10 versículos, siendo que fue leídos al menos 3 versículos en cada invitado, no es preciso repetir la lectura. Ahora, 2 versículos. Verso 7. Si por error fueron leídos solo 2 pesukim con solo algunos de los invitados a la lectura del Sefer Torah y vendido posteriormente, deberá leerse un pasuk más antes de que el siguiente invitado bendiga y repetir la bendición posterior. En caso de no haberse percatado que fueron leídos los 2 pesukim, solo después de que fue el siguiente invitado comenzó a bendecir antes de la lectura y no se le deberá interrumpir, sino continuar normalmente leer al siguiente invitado desde el comienzo del párrafo donde comenzó la lectura del invitado y anteriormente, leyendo en esta ocasión a menos 3 pesukim. Lo anterior aplica por igual el lunes y el jueves, Shabbat y Yom Tov, y además, aunque se le hayan leído 5 versículos, pesukim, al primer invitado y otros 5 al segundo, y si al tercero se le leyeron solo 2 pesukim, será preciso leer un pasuk más para repetir la bendición posterior. En el Shabbat y Yom Tov, siendo que se aumenta el número de invitados más al Maftir, o en caso de haber invitado más personas a la lectura del Sefer Torah, no es necesario invitar a alguien más para compensar al que fueron leídos solo 2 versículos, pues de cualquier manera se cubrirá la cantidad obligatoria del invitado en ese día. El lunes, el jueves, Holomoed, si fueron invitados solo los 2 pesukim, los 2 versículos de Cohen y Leví, el siguiente invitado comenzará a bendecir. Será preciso invitar a una 4ª persona a la lectura del Sefer Torah para cubrir así
los 3 invitados precisos en ese día. Y vamos a parar, porque obvio estoy limitado a mi tiempo para poder hacerlo, pero vamos a continuar en la tarde la continuación del capítulo 137 de Yaqut Yosef sobre las leyes del Sefer Torah, cuando se saca, cuando se lee, y la forma de tratar el Sefer Torah, que es algo sagrado porque contiene las palabras vivas de la Torah. Interesante, gente me han preguntado si esto solamente es para el Sefer Torah, y yo le digo que sí. En cuanto a todos los libros sagrados que contienen el nombre de Dios, se trata de forma sagrada. No se deja tirado, no se pone al revés en su cara. Son cosas muy precisas que involucramos el pueblo de Israel de tratar lo que es los libros sagrados con santidad. Aún no está permitido de estar medio desnudo en frente de libros sagrados, juntamente de tratarlo con falta de respeto. El único libro que se permite hacer eso son las versiones de lo que llaman, que no es de nuestra Biblia, sino la Biblia cristiana, que es una traducción principalmente. Ten en mente que no están en la misma nivel de santidad en cuanto a la perspectiva hebrea. Se puede aún destruir, echar a fuego aún, entre comillas, Nuevo Testamento. Para aquellos que están mirando, que saben que hay una distinción entre las Sagradas Escrituras, los Humash, el Sefer Torah, y los libros no canánicos. Para nosotros, todo el compendio que el mundo cristiano llama el Nuevo Testamento no pertenece al canon de las Escrituras hebreas, y por lo tanto no tienen el mismo nivel de santidad que tienen las Sagradas Escrituras, que aún el mundo cristiano reconoce que tiene nuestra Torá, nuestros libros sagrados. Si tienen preguntas, por favor hazlo y con mucho gusto le contestaré. Pero estas son leyes sobre cómo tratar el Sefer Torah cuando se sale de lo que es el arca y por causa del nivel tan sagrado que contienen, y la forma como copian lo que es para tener más seferim, más Torah duplicado y multiplicado entre las comunidades. En el próximo video vamos a ver lo que es los 2 pesukim y medio en Minhat Shabbat, y también tratando ir más para adelante sobre este tema. Manténgase en contacto y recuérdese de apoyar a los Caminos de Israel. Obvio, aquí abajo están los links donde usted puede contribuir o ser parte de los Caminos de Israel como miembros activos de los Caminos de Israel, y de esta forma nos ayuda a apoyar en la diseminación de las enseñanzas de la halajá, de la Torá del pueblo de Israel. Le habla el rabino Moshe Otero de los Caminos de Israel. Muchas bendiciones y mucho hazak en todos sus esfuerzos.